San Mateo capítulo 5 versículo 1 al 3 dice así la palabra del Señor: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Dios, y te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos leer tu palabra, Señor, por permitirnos, Padre, escudriñarla. Y ahora, Dios mío, vamos a meditar en ella, Señor, y te pedimos que nos ilumine, nos guíes, nos llenes de ti, Padre, que tu Espíritu sea el que nos dirija, Padre de los cielos, para que podamos, Dios mío, meditar en tu palabra con toda confianza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pues Dios, dejamos nuestra vida en tus manos para que obres conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Ocupen su lugar un momento, hermanos, con la ayuda del Señor. Y bueno, hermanos, hoy vamos a tratar un nuevo tema que nos habla acerca de las bienaventuranzas de Jesús, ¿verdad? Cuando un mandatario toma, ¿verdad?, el gobierno, se presenta ante el pueblo dando un mensaje de presentación y a la vez, ¿verdad?, también presenta sus propuestas de gobierno. Algo parecido podríamos considerar en este caso. Jesús se presenta no como un mandatario, por supuesto, sino como el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y en este caso se presenta y a la vez también presenta las bienaventuranzas, que también podríamos nosotros describirlas como las actitudes, ¿verdad?, en las cuales cada creyente debe de estar, porque no se trata solamente de estas bienaventuranzas, sino también de cómo debe ser un cristiano, cómo debe vivir la actitud de un cristiano, por lo menos de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios. Bueno, en las bienaventuranzas, hermanos, Jesús establece tanto la naturaleza como también las aspiraciones de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuál es su aspiración? ¿Cuál es su anhelo? ¿Y cuál es la naturaleza? También, por supuesto, en este caso encontramos la primera, que son pobres en espíritu. Esa es su naturaleza. Pero la aspiración de ser pobre en espíritu es ganar el reino, en este caso, ganar el reino de los cielos. Hoy entonces somos nosotros los que estamos aprendiendo estos rasgos de este carácter, esta naturaleza, este carácter. Y este carácter es la marca del cristiano. Como en algún momento les he dicho, hay marcas en la vida, marcas de ropa, marcas de zapatos, marcas de mochilas, hay marcas de alimentos. Bueno, hay marcas para todo y cada cosa se distingue precisamente por su marca. Así que hay marcas incluso que son muy bien reconocidas en todos los aspectos. Entonces, nosotros también, como los cristianos que somos, como los hijos de Dios que somos, tenemos una marca. ¿Cuál es esa marca? Las bienaventuranzas que se describen aquí. Esa es nuestra marca. Y la meta, por supuesto, ¿cuál es la meta? Es una meta que todo cristiano debe perseguir, que todo cristiano debe seguir, debe anhelar. Y comenzamos entonces con la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza es los pobres en espíritu. Aquí lo vimos nosotros donde dimos lectura, dice, y viendo las gentes, en este caso es que dice Jesús subió al monte. Jesús no subió al monte para apartarse de la gente, Jesús no sube al monte para estar solo o estar aparte, sino que Él dice cuando vio las gentes, entonces subió al monte. Era precisamente una forma en que los maestros de su tiempo hacían la enseñanza. Ellos subían en alguna parte alta y por eso en este caso dice Jesús subió al monte viendo a la gente y dice y sentándose,
porque era la forma como en aquel entonces enseñaban los maestros. Recordemos que un día el Señor Jesús también decía al pueblo: sobre el banco, ¿verdad?, o sobre la mesa de los profetas, ¿verdad?, de los profetas y de los reyes se sentaron también los escribas. Y sobre la cátedra de Moisés, dice también el Señor. Entonces sobre ella se sentaron. Era una forma de enseñar. Los maestros se sentaban y mayormente era todo lo contrario. Hoy en día el pastor está de pie y la congregación está sentada. En aquel entonces era al revés. El maestro estaba sentado y la congregación estaba de pie escuchándolo. Era como se hacía la enseñanza en aquel entonces. Dice entonces que cuando él se sienta, se llegaron a él sus discípulos. Esto, por supuesto, nos enseña que no solamente se llegaron a él sus 12 discípulos, sino todos los que le seguían al Señor. Y entonces dice, abriendo su boca. Esto nos indica que Jesús hablaba fuerte. Jesús daba su enseñanza a voz en cuello y hablaba fuerte, no con temor, no con miedo, tampoco se escondía, sino el propósito era que la enseñanza de Jesús la escucharan todos. Él abrió su boca, dice, y comenzó a enseñarles diciendo, y viene la primer bienaventuranza. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado en este caso significa dichoso, pero también significa feliz. Y en este caso podría incluso hasta cierto punto, cuando alguien ve esta parte del versículo, considerar de manera humana y decir: ¿cómo puede ser feliz un pobre? Un pobre no es feliz. Un pobre siempre está carente de algo porque es pobre. Pero aquí está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí es por eso que yo quisiera comenzar diciendo lo que no es ser pobre en espíritu. Porque a más de uno, vuelvo a decir, pudiera considerar y decir: ¿cómo puede ser dichoso, feliz, bienaventurado alguien pobre? Bueno, es que aquí se habla de los pobres en espíritu. Ellos son felices. ¿Y por qué son felices? Porque termina diciendo el versículo: porque de ellos es el reino de los cielos, gloria al Señor. Esto ya nos da una felicidad, nos da una alegría, nos hace dichosos y nos hace bienaventurados. Entonces veamos lo que no es ser pobre en espíritu. ¿Qué no es ser pobre en espíritu? Tenemos aquí, no se trata de una persona pobre económicamente. Estamos hablando del pobre en espíritu, no del pobre en economía. De hecho, hermanos, el pobre en este caso puede ser incluso pobre, pero si tiene a Cristo en su corazón, es feliz, gloria al Señor. Hay un himno que se canta y que dice este himno en su letra: los pobres con Dios somos ricos, gloria al Señor. Pero también dice: los ricos sin Cristo son pobres, gloria a Dios. Entonces, la economía no tiene nada que ver. De hecho, en la Biblia encontramos, por supuesto, algunos discípulos del Señor Jesús que en su momento no tenían dinero, no tenían economía. Háblese de Pedro y Juan cuando subían al templo y alguien que pedía limosna a la puerta del templo y extendiendo su mano y pidiendo limosna, Pedro el apóstol le dijo: ni tengo oro ni tengo plata. Entonces no llevaban dinero consigo. Ellos no eran personas ricas, no eran personas acaudaladas, no eran personas con una buena posición económica, pero eran felices porque tenían a Cristo. De hecho, San Pedro añade diciendo en esa historia, él dijo: mas lo que tengo te doy. Y eso que tenía era más grande que el oro y que la plata. Tenía el poder de Dios, la virtud de Dios, el respaldo de Dios.
Por eso al paralítico le dijo: a ti te digo, levántate y anda. Gloria al Señor. Y el paralítico se levantó. Así que entonces no se trata de una persona pobre económicamente. También podemos ver lo que no es ser pobre en espíritu. No se trata de una persona insignificante, es decir, de una persona con un estatus social sencillo o pobre. No se trata de eso. Tampoco se trata de una persona sin preparación, que de pronto se diga: bueno, este no tiene estudio, este no tiene preparación, este no fue a la escuela, pobrecito de él. No se trata de esto. Tampoco se trata de una persona que habla lento o que camina encorvado. No se trata de eso, de una persona que se dice pobre en espíritu. No se trata de eso, ¿verdad? Hay personas que pueden caminar encorvadas, que pueden hablar lento, que pueden hablar despacito o con poco volumen, pero eso no significa que sea pobre en espíritu. Eso es otra cosa. Y si nosotros podemos entonces considerar, entonces, ¿qué es ser pobre en espíritu? Bueno, pues veamos lo que es ser pobre en espíritu. Bueno, pobre en espíritu, hermanos, es una persona que reconoce su condición delante de Dios. Pobre en espíritu es una persona que en este caso se reconoce como un pecador delante del Señor. Tenemos, por ejemplo, el publicano. En San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, el Señor narra una historia o narra una parábola diciendo: había dos hombres, ambos subieron al templo. Es decir, los dos conocían de Dios, los dos tenían acceso al templo, los dos entraron al templo. Los dos estaban en igualdad hasta ese momento, porque los dos se encontraban en el templo. Los dos podían orar, ellos estaban orando. Solo que uno era soberbio. Uno dice que él comenzó a orar para sí mismo. Entonces tenemos el otro que se le llama el publicano, aquel que para la gente, ante la sociedad, era una persona que no valía la pena, pero delante de Dios era una persona pobre en espíritu. Dice que este publicano hería su pecho y no quería alzar ni siquiera sus ojos al cielo, sino que decía él: ten piedad de mí, que soy pecador. Ten piedad de mí, oh Dios, soy un pecador. Y entonces, ¿verdad? Dice la Escritura, el Señor añade diciendo: os digo que éste descendió antes justificado a su casa, antes que el otro. Entonces, este es un hombre pobre de espíritu. Y termina diciendo la parábola, por supuesto, esta historia termina diciendo: porque cualquiera que se humilla será ensalzado, dijo el Señor, pero el que se ensalza será humillado. Ahí hay una diferencia entre el que es pobre de espíritu y el que no lo es. Lo que es ser pobre en espíritu, podemos considerar algo más. Esta es una persona que se acerca a Dios para pedir misericordia. La Biblia, por ejemplo, nos describe en Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará, dice Santiago 4:10. Así que ser pobre en espíritu es aquella persona que se acerca a Dios para pedir misericordia, que se humilla delante de Dios, que le pide a Dios perdón por las cosas que ha hecho y que no son correctas. Lo que es ser pobre en espíritu es que tenemos aquí, es una persona que es una persona que está plenamente consciente de su carencia en virtudes morales necesarias para agradar a Dios.
Es decir, que es una persona que no es altiva, no es una persona que de pronto dice: yo tengo grandes cualidades, yo soy esto, yo soy aquello, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, es una persona que sabe y entiende que delante de Dios no tiene gran cosa para agradarle. Entonces es lo opuesto a la arrogancia, ¿verdad? Una persona pobre en espíritu no es arrogante delante del Señor. Una persona pobre en espíritu no es aquel altanero delante de Dios, sino que reconoce que todo viene de Dios, todo es gracias a Dios, y se humilla delante de Dios y le pide a Dios ayuda y misericordia, y entonces Dios le ayuda. Hay personas que de pronto alcanzan algo, logran algo, y ahora ya, hermanos, ya no se acuerdan de dónde Dios los sacó, ya no se acuerdan dónde estaban ayer, dónde estaban antes, y eso es triste. En este caso tenemos nosotros que es un requisito, por supuesto, indispensable, ¿verdad? Ser pobre en espíritu es un requisito indispensable para ser hijo de Dios. Si alguien no es pobre en espíritu, no puede ser hijo de Dios. En este caso podemos nosotros considerar esto. Podemos tener muchas cualidades humanas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros en la pantalla, podemos cantar. Alguien puede cantar muy bien, puede ser muy entonado, puede tener un buen timbre de voz, puede conocer todos los lineamientos y todas las cosas que tienen que ver con el canto, todas las estrategias, puede saber mucho acerca de cantar. Puede disertar muy bien, es decir, puede hablar en público, puede desarrollar un tema y lo puede hacer muy bien, ¿verdad? Puede también orar y ser un gran orador. Puede ser que ora, y cuando ora muy bien. Sabe cómo hablar en la oración. Puede tener muchas habilidades, pero lo que Dios pide no es nada de eso. Para ser hijo de Dios no necesitamos nosotros cantar bonito, porque entonces ¿cuántos de nosotros realmente alcanzaríamos ese nivel o esa bendición de ser hijos de Dios? Muchos cantamos como si arrastraran una lata sobre el pavimento, y entonces ya no seríamos hijos de Dios. Muchos de nosotros no sabemos cómo cantar de manera correcta, no sabemos de métrica, no sabemos de entonaciones. Apuradamente cantamos algo, pero hermano, no lo hacemos como otros lo hacen. A Dios gracias que para ser hijo de Dios, Dios no pide que cantemos bonito, que disertemos bien, o que hagamos grandes oraciones, o que tengamos grandes cualidades, sino lo que Dios pide, hermanos, es lo que tenemos ahí en Miqueas 6:8, y lo dice de manera clara la palabra de Dios. En Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová. ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Dice aquí: solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Dios no pide, dijimos, grandes cualidades. Él dice solamente lo que pide Dios es que hagas justicia, que seas justo, que vivas de manera justa. Y luego dice que ames la misericordia, que seas misericordioso. De hecho, esa es otra de las bienaventuranzas. Y finalmente termina diciendo: y humillarte para andar con Dios. Que seas humilde. No puede alguien andar con Dios si anda de manera soberbia, si anda de manera altiva. No puede andar con Dios. Una persona puede decir 1000 veces: yo tengo a Cristo en mi corazón, pero eso es solo lo que él dice. En realidad, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, eso se ve de lejos.
se puede ver en sus actitudes, se puede ver en su manera de vivir. Dios, entonces, dijimos, es un requisito indispensable para ser hijo de Dios, ser pobre de espíritu. No puede alguien ser hijo de Dios, dijimos, si no es pobre en espíritu. Ya lo vimos nosotros, dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el Señor añade y dice que Él mira de lejos al altivo. Él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Él no soporta al altivo, ni lo soporta, ni anda con él, no se acompaña con él, no es hijo de él. Entonces, podemos ver ejemplos de una persona que es pobre en espíritu. Bueno, veamos nosotros estos ejemplos de una persona que es pobre en espíritu, cómo es su actitud, cómo es su manera de vivir. Vemos nosotros, por ejemplo, en San Lucas 14:10, que una persona pobre en espíritu no procura ocupar los mejores lugares o los primeros lugares. No, porque no le interesan ocupar los primeros lugares. Aún en esas pequeñas cosas de la vida muestra su humildad, muestra su pobreza de espíritu. ¿Qué nos dice San Lucas 14:10? Dice la Biblia. Es un consejo que el mismo Jesús da a sus seguidores cuando se habla de la pobreza de espíritu, y dice: mas cuando fueres convidado, es decir, cuando te inviten a un convivio, cuando te inviten a una fiesta, ¿cómo debe ser la actitud de un verdadero pobre en espíritu? Mas cuando fueres convidado, dice: ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó te diga: amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa contigo. Así que, hermanos, tenemos nosotros, cuando fueres convidado, y aquí encontramos algo importante que pudiéramos considerar también, que muchos cristianos no hacen. Mas cuando fueres convidado, ¿qué dice? Ve. No es que pongas excusas, porque encontramos en la Biblia que cuando un hombre hizo fiesta de bodas a su hijo, todo mundo puso excusas. No es que tengamos que poner excusas. Cuando fueres convidado, dice, es un privilegio que te conviden, que te inviten. Entonces dice: ve. Pero ojo en la actitud. Siéntate en el postrer lugar. Siéntate en aquel lugar, no en el primer lugar, sino en un lugar de más baja estima o de más baja autoridad. Y entonces dice: porque entonces cuando viniere el que te llamó, el anfitrión de la fiesta, entonces te diga: amigo, ¿qué haces aquí? Siéntate acá en esta otra mesa más arriba. Dice: entonces tendrás gloria. Pero entonces imagínense ustedes que si es todo lo contrario, que si llega y se sienta en el mejor lugar, en el lugar más alto, que si llega y se sienta, en este caso, en las primeras sillas, en las de más importancia, y entonces llega el anfitrión de la fiesta y le dice todo lo contrario. Entonces ahora le dice: disculpa, es que este lugar está reservado para otras personas más importantes. Entonces, ¿cómo quedamos? Se cumple ahí lo que dice la Escritura: el que se ensalza será humillado. Por eso, hasta en esas pequeñas actitudes podemos ver el ejemplo de una persona que es pobre en espíritu. No anda ocupando los primeros lugares, no anda queriendo, hermanos, ser visto de los demás. Otra actitud que podemos ver como un ejemplo de una persona pobre en espíritu es que sirve a los demás. En San Lucas capítulo 22 versículo 26 dice: mas vosotros no así, les dijo Jesús a sus discípulos cuando estos estaban peleando por los primeros lugares, porque eso sucede hasta en las mejores familias. Todo mundo quiere tener el mejor lugar.
No sé si usted se ha dado cuenta que de pronto en muchas de las familias, en la mayoría de familias, entre hermanos siempre hay alguien que se siente el más rico o la más rica de la familia y anda como malviendo a todos los demás hermanos, porque es el más rico o la más rica. Es el más alto. Cuando de pronto se trata de hacer una fila, siempre anda buscando el lugar de atrás y quiere ser el más alto. Y así sucesivamente, siempre se pelean los mejores lugares. Los discípulos también hacían lo mismo, y es entonces cuando Jesús les dice: mas vosotros no así. Antes, el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, como el más pequeño, como el más siervo. Y dice aquí: y el que es príncipe como el que sirve. Así que entonces tenemos nosotros precisamente que un ejemplo de una persona pobre en espíritu es que sirve a los demás, siempre anda sirviendo. No anda buscando la manera de ser servido, sino que anda sirviendo a los demás, anda viendo en qué ayuda, anda viendo qué hace, anda viendo en qué es servicial, porque es pobre en espíritu. Hay gente que de pronto dice: yo no merezco esto, yo no soy para hacer esto. En una iglesia donde estábamos, ¿verdad?, pusimos a un hermano en alguna ocasión a hacer el aseo, y de pronto él dijo: es que, hermano, esto no es para los miembros de la iglesia, esto es para los creyentes, para los que apenas empiezan, que ellos tenían que hacer el aseo. Entonces, no era una persona realmente pobre en espíritu, andaba buscando que los demás lo sirvieran. En otra iglesia encontramos a una hermana que siempre que salíamos, ¿verdad?, a otra iglesia y que rentábamos un camión para poder ir a las iglesias de la zona, entonces siempre ella subía al camión y decía: ¿y mi coca? Y a todo mundo le andaba pidiendo la coca, y decía: ¿y mi coca? ¿y mi coca? Todo mundo le andaba pidiendo la coca, hasta que un día yo le dije: hermana, la próxima vez las cocas las trae usted para todos, ¿verdad? Porque no se trata de ser servido, sino de servir a los demás. Otra actitud, otro ejemplo de una persona pobre en espíritu es esta: no menosprecia a nadie. Romanos capítulo 12, versículo número 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, que nadie se sienta prepotente, que nadie se sienta altivo, que nadie menosprecie al otro. No importa si es mejor, no importa si tiene un título, no importa si tiene más cualidades. El asunto aquí es ser pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu no menosprecia a nadie, dijimos. ¿Qué más tiene aquel que es pobre en espíritu? Una cualidad muy importante que a muchos les falla: es una persona sujeta. En otras palabras, es una persona obediente. En Primera de San Pedro, en el capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, mancebos, sé sujetos a los ancianos, y todos, escuchen bien, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que entonces tenemos nosotros aquí algo muy importante. Debemos nosotros ser sujetos a los ancianos, y ser sumisos unos a otros, no altivos, no orgullosos, no rezongones, sino revestidos de humildad, dice. Y cuando dice revestidos, es decir que ya estamos vestidos, pero hay que revestir. Es como cuando se dice ya está cubierto de algo, pero hay que recubrir otra vez. Está tapado, pero hay que tapar más todavía. Entonces ahora tenemos revestidos.
Es decir, que si ya tiene humildad, pues revístase un poco más de humildad. Póngase otra prenda más todavía de humildad. Es sujeta. Y un ejemplo máximo de humildad, por supuesto, un ejemplo máximo de una persona pobre en espíritu es Jesús. Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, por supuesto, en San Mateo 11:29, como dice ahí, ustedes saben ese texto, dice ahí: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la humildad en espíritu, manso y humilde de corazón. Y en este caso también ahí encontramos, por supuesto, un resultado, porque dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, vivirán en paz, estarán tranquilos. Y luego también en San Juan 13:5 encontramos algo muy importante como un ejemplo. Él no solamente habló, él no solo dijo aprendan de mí, sino que en San Juan 13:5 encontramos que Jesús, siendo el Señor y Maestro, tomó un lebrillo, dice la Biblia, tomó un traste de aquel entonces y tomó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos, los pies de los apóstoles. Ese es precisamente ser una persona pobre en espíritu, en este caso. Y vemos nosotros también, por supuesto, que esto de ser pobre en espíritu trae recompensa. ¿Cuáles son las recompensas? Bueno, tenemos nosotros ahí en el versículo 3 que leímos al principio de San Mateo capítulo 5, donde dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Así que entonces, hermanos, el pobre en espíritu anhela reflejar el carácter de Jesús. Lo único que quiere el que es pobre en espíritu, ser como Jesús. La Biblia dice: bástale al discípulo ser como su maestro. Es decir, el que sigue a Jesús y ama a Jesús y desea, en este caso, el reino de los cielos, entonces lo que él debe reflejar es el carácter de Jesús en su vida. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Pobre en espíritu. Y entonces anhela reflejar el carácter de Jesús y que Jesús sea glorificado en su vida. Vive en humildad, sometido, por supuesto, a Dios mismo. Y vemos que su recompensa es el reino de los cielos. Él pertenece al reino de los cielos, pero no en el futuro, sino él pertenece al reino de los cielos ahora, como se dice, en el aquí y en el ahora. Ya es propietario, ya es heredero, ya es ciudadano del reino de los cielos, porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que será, sino que ya es. Así que entonces el que vive así, con un espíritu noble, con un espíritu humilde, ese ya pertenece al reino de los cielos, ya es parte del reino de los cielos. No es que ande en busca del reino de los cielos, no, ya es parte del reino de los cielos. No tiene que esperar en un tiempo futuro, ya está viviendo en la realidad del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vive como si estuviese en el cielo, vive con un espíritu humilde. Así que los primeros bienaventurados, hermanos, aquí también podemos ver que los primeros bienaventurados no son los que oran mucho. No es que de pronto porque algún hermano, alguna hermana ora mucho, entonces se dice es bienaventurada. Bueno, está bien que ore, pero según el texto, los primeros bienaventurados, aquí podría el Señor haber dicho, en este sermón que él comienza a hablar, hubiera dicho: bienaventurados los que oran, bienaventurados los que se santifican, bienaventurados los que leen la Biblia. Pero él no dijo eso. Los primeros bienaventurados en esta lista de bienaventuranzas, ¿quiénes son? Los primeros bienaventurados, hermanos,
No son los que oran mucho, no son los espirituales, no son los talentosos. El primer punto de contacto entre Dios y nosotros es no lo que tenemos, sino más bien lo que no tenemos. Por eso dice ahí, pobres en espíritu, es decir, que delante de Dios no tenemos nada y estamos plenamente conscientes, y eso es lo que nos conecta delante de Dios. Nosotros no podemos llegar con Dios y decirle: Señor, te traigo estos talentos, Señor, te traigo estas habilidades, Señor, te traigo esto o aquello. No. El salmista David un día dijo de manera muy clara: Señor, ¿quién es mi pueblo y quién soy yo para que te demos algo de nuestra propia mano? Y entonces él añade y dice: no, Señor, antes de lo recibido de tu mano, de eso también te damos. No es lo que tengo, yo no tengo nada. El patriarca Job, de una manera muy clara, él describe en su libro y dice en el libro de Job, dice: desnudo salí del vientre de mi madre. Entonces, ¿qué trajimos? ¿Con qué llegamos a este mundo? No llegamos con nada, ni siquiera con ropa. No traíamos ropa integrada, no traíamos ropa puesta. Veníamos desnudos, bien lo dijo Job. Entonces dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Delante de Dios no tenemos nada. Estamos tan pobres que de plano estamos como desnudos. Entonces, eso es lo primero que me conecta delante de Dios. Yo vengo a Dios, pero yo no vengo con nada. Yo vengo lleno de pecado, yo vengo lleno de maldad, yo vengo lleno de arrogancia, yo vengo lleno de prepotencia. Lo único que traigo son cosas malas delante de Dios. Yo no traigo nada. Así que venimos a Él sin nada, pero cuando Él nos recibe, cuando Él nos recoge, nos da todo. Bendito sea el Señor. Entonces, el reino de los cielos, hermanos, no es dado en base a la raza. Entonces, no es que en este caso solamente los que son güeritos y de ojos azules o de ojos verdes, de ojos de color, ellos heredarán el reino de los cielos. No, porque entonces ¿dónde quedamos nosotros? Los que tienen el cabello quebrado, Dios mío, entonces nosotros ¿dónde vamos a ir a parar? No se trata de la raza, no se trata de méritos, no se trata incluso de un grado eclesiástico o de la riqueza como de un saqueo. No es porque yo sea rico heredaré el reino de los cielos. No, ya dije, en realidad delante de Dios tenemos que venir siendo pobres en espíritu. No es la riqueza de un saqueo la que nos salva. Entonces, recordemos que incluso la Biblia dice que el reino de los cielos es dado a los pobres, a los publicanos, que son despreciados por la sociedad, incluso a las prostitutas. Por eso el Señor dice: os digo que delante de vosotros las prostitutas y los publicanos, es decir, las rameras, dijo el Señor, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino. Entonces el reino es para aquellos que son pobres, para aquellos que se reconocen delante de Dios, aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada y ni siquiera lo intentan. No intentamos ofrecer nada. No venimos a Cristo diciéndole: te traigo esto o aquello, porque nada de lo que nosotros tenemos puede comprar nuestra salvación. Entonces, hermanos, esos son la recompensa de los pobres en espíritu, el reino de los cielos. Pero ¿cómo compramos el reino de los cielos? Bueno, no hay forma de comprarlo. No podemos comprarlo, no podemos adquirirlo. La única forma es ganárselo. Pero lo ganamos ¿cómo? Siendo pobres en espíritu.
Y finalmente, no solamente es el reino de los cielos el que podemos nosotros considerar como una recompensa, ¿verdad?, para aquel que es pobre en espíritu. Finalmente, podemos considerar otras bendiciones por ser pobres en espíritu. Y estas son, por ejemplo, tenemos en primer lugar, vivirá con una conciencia tranquila. Como ya dijimos, cuando el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Y no hay nada mejor que vivir en descanso y en paz. Y aquí tenemos entonces otra bendición de ser pobre en espíritu, es que podemos vivir con una conciencia tranquila. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Y es que hay gente, hermanos, que reparte despojos, pero es soberbio, es altanero, es ladrón, porque su riqueza la ha conseguido de manera equivocada, a base de robos, a base de fraudes. Pero este no vive tranquilo, porque allá en lo íntimo de su cuarto y en lo íntimo de su conciencia sabe que lo que hizo no es correcto. Pero por eso dice: mejor es, en este caso, ¿verdad?, mejor es humillar el espíritu con los humildes, dice. Vive con una conciencia tranquila. Puede ser que económicamente sea pobre, pero su conciencia está en paz. Otra de las bendiciones o privilegios que tenemos de ser pobres en espíritu es que Dios suple todo lo que hace falta en nuestras necesidades. No que no tengamos necesidad, podemos necesitar esto o aquello, pero siempre Dios suplirá toda necesidad. En Proverbios 22:4 dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así que entonces, hermanos, el Señor siempre suple lo que hace falta en nuestra vida. Necesitamos esto, Dios lo suple. Necesitamos aquello, Dios lo suple. En cuanto de nosotros, Dios ha movido su mano a lo largo de esta semana, a lo largo de este mes, a lo largo de este año. A veces comenzamos el día con incertidumbre, pero al paso del día, al paso de las horas, vemos que la mano de Dios se mueve en favor nuestro, porque Él siempre suple todo lo que hace falta en nuestra vida. Ahora, otra bendición de ser pobre en espíritu, hermanos, es que el pobre de espíritu será honrado. En Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Otra versión de la Biblia más reciente dice, por supuesto, termina diciendo: al humilde de espíritu, el humilde de espíritu será honrado, dice. Y eso es algo bueno, porque es una persona honorable, una persona distinguida, una persona querida por los demás. Pero vemos por último, hermanos, y estando de pie, yo les invito a que veamos esto. La última de las bendiciones de ser pobre en espíritu es esto: que Dios vive con él. ¿Cuál es la bendición más grande del pobre en espíritu, hermanos? Dios está con él, Dios vive con él, Dios está cerca de él. Y esto es algo maravilloso. ¿Qué nos dice Isaías 57:15? Que yo les invito, leamos unidos. Isaías 57:15 nos dice que otra de las bienaventuranzas, de las recompensas, de las bendiciones de ser pobre en espíritu es que Dios está cerca de él. Dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que aquí de manera muy clara dice: yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. El que es pobre en espíritu, yo habito con él, me gusta vivir con él. Entonces, hermanos, por ejemplo, en algún momento cuando salíamos en alguna de las iglesias que atendíamos, les digo a ustedes, y se rentaba un camión, pero en alguna ocasión tuvimos que rentar, fue menos gente, y entonces rentamos dos combis, dos camionetas más pequeñas. Y entonces en una iban ciertos hermanos que eran muy conocidos por ser unas personas alegres, personas que todo el tiempo estaban riendo y hablaban y hacían chistes y bromas. Y en la otra camioneta, por supuesto, iban personas que no se distinguían por ello. Y en una ocasión, entonces, cuando ya estaban llenas esas camionetas, llega al último uno de los hermanos y le dijimos: pues vente acá con nosotros, acá te hacemos un lugar, un espacio. Y entonces él se enteró que en la otra camioneta iban estos hermanos que se distinguían por ser alegres y felices. Y entonces él dijo: mejor me voy en la otra camioneta. Le dijimos: pero es que allá ya no hay lugar, ya está llena, todo mundo quiere ir en aquella camioneta. Y entonces él dijo: no importa, me voy parado, pero me voy en aquella camioneta. Después le preguntamos por qué quiso irse en la otra camioneta y él dijo: es que allá iban estos hermanos. Y fuimos riendo todo el camino y cantando y bromeando todo el camino. Entonces hay gente con la que nos gusta estar, hay gente con la que nos gusta vivir, hay gente con la que nos gusta acompañarnos, pero no todos. Así que entonces el Señor también tiene su gente favorita, su gente preferida, gente con la que Él le gusta habitar, vivir y acompañarse. Y esta es la que es humilde de espíritu, la que practica la pobreza de espíritu. Por eso Él dice: yo habito en la altura y habito también en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahora, yo termino entonces haciendo una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gustaría ser acompañados de Dios, de Jesús? Que sea Jesús el que los acompañe en su caminar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría eso, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser pobres en espíritu, porque Él dice: yo habito con el humilde de espíritu. Así que lo que hoy tenemos que pedirle a Dios es que Él nos ayude a vivir con un espíritu humilde, a practicar la pobreza de espíritu. Así que yo les invito que doblemos nuestras rodillas y clamemos a Dios y le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a ser bienaventurado porque soy pobre de espíritu, a ganar el reino, a tratar de ganar el reino no con las habilidades, con los talentos, con las cosas materiales, sino con un espíritu humilde, con un espíritu quebrantado. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo nos acercamos ante ti, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, por esta grande bendición que nos das, Dios mío, de escuchar tu palabra, de poder venir ante ti, Dios mío, y gozarnos en tu presencia, Padre eterno. Y ahora, Dios mío, hemos visto, Padre mío, la importancia de ser pobre en espíritu. No hay otra forma de poder alcanzar, llegar, lograr, Señor mío, la meta de estar en el reino de los cielos, si no es a través de, Dios mío, un espíritu pobre, Señor, es decir, de Señor, de mantener la pobreza de espíritu, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes, Dios mío, a poder, Dios mío, ser pobres en espíritu, Padre eterno.
a poder, Dios mío, quitar de nuestra vida, de nuestro corazón, la arrogancia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, Padre eterno, y a poder vivir una vida, Señor, humilde, una vida sencilla, una vida, Padre, noble delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre divino y santo, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. No nos dejes, Padre. Ayúdanos, Dios mío, quebranta nuestra vida, quebranta nuestro corazón. Haznos sencillos, haznos nobles, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, en tus manos ponemos nuestra vida y a tu especial cuidado, y creemos que tú nos vas a ayudar. Te damos gracias, Padre eterno. Rogamos, Dios, que aquel que ha ofrendado, Señor, en el gasofilacio, tú le bendigas, Señor de los cielos, conforme a tu palabra. Tú dices que amas al dador alegre. Muchas gracias, Señor. Padre mío, y ahora te pedimos, Dios, que si alguien tiene que salir, la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión y participación con el Santo y Divino Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén, Señor. Gloria a Dios.